Sí, este es un gran desafío. Aquí no sé cómo se usa la tecnología. ¿El de abajo? Ya, súper. Bien. La medición de las comunicaciones, de nuestra efectividad, es uno de los temas que nos da siempre dolores de cabeza, ¿cierto? ¿Cómo le podemos demostrar, sobre todo a la alta dirección, que agregamos valor al negocio, que somos estratégicos y que realmente estamos aportando? Y aquí hay una frase que los que trabajamos en comunicación la tenemos muy internalizada, ¿cierto? Lo que no se comunica no existe, y eso es algo tangible desde la mirada personal, desde la mirada social, familiar y organizacional. Pero en las organizaciones, cuando nos empezamos a encontrar con un lenguaje desde el negocio, tal como decía Carolina, lo que no se mide no se gestiona, no se mueve, ¿cierto? Necesitamos demostrar, y todas las áreas más duras, si pensamos las áreas más tangibles de la organización, miden su gestión y miden con objetivos que se relacionan con los objetivos del negocio. En cambio nosotros generalmente nos miden con las palabras sensibilizar, visibilizar. Yo digo, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo medimos si la gente se sensibilizó? Si la gente nos quiere más a los comunicadores, ¿ya? Podemos decir ya, bueno, hoy día tenemos alguna visión en los medios de likes, ¿cierto? Algunas reacciones, pero vamos a ver que son reacciones de primer nivel. Entonces, el desafío aquí es este. Y la pregunta es si podemos decir que agregamos valor a la organización, si tiene valor de inversión la comunicación interna. Y aquí les voy a contar una anécdota. Cuando trabajaba en Nestlé, cuando partí armando todo un plan estratégico para el área de operaciones y el área logística, para Chile y 6 países de la región que se comandaban desde Chile, armé, según yo, la mejor estrategia de comunicaciones, por supuesto, un plan excelente, y le digo al gerente de operaciones, está el dinero que necesito para llevarlo a cabo, ¿cierto? Era un impacto, yo diría, como de 7.000 trabajadores a nivel de la región. Entonces, este es el presupuesto. Y el gerente me queda mirando y me dice, no me diga cuánto me va a costar esto. Dígame lo que voy a ganar con esto. ¿Ya? Bien, buena pregunta. En ese minuto le dije que íbamos a ganar en engagement, por supuesto, en clima laboral, que todo el nuevo modelo operativo que venía desde Suiza lo íbamos a poder comunicar, pero ¿cómo le decía efectivamente lo que iba a ganar? Bueno, hoy, si estuviera aquí, le podría explicar lo que iba a ganar, y que estoy segura que así fue, digamos. De hecho, después de eso, después de esa primera estrategia, el presupuesto de comunicación interna fue creciendo. Y ese es un tema también. ¿Cómo pedimos presupuesto en un área si no podemos demostrar que somos una inversión? Entonces aquí está el desafío de hablar de comunicación interna estratégica. Y alguna vez, conversando con un gerente de recursos humanos, un posible cliente en Santiago, no voy a decir de qué empresa, por supuesto, me dice, no me engrupa con esto de que la comunicación interna es estratégica. Si ustedes mandan mail, ¿ya? Y como decía Ignacio delante, que cuando aparecía antes, ¿cuál era nuestra principal labor? Enviar mail. Y entonces decía, bueno, ¿cómo le demostramos realmente a los distintos gerentes que sí somos estratégicos, que la comunicación interna no solo es mandar mensajes? Pero para eso tenemos que ir a buscar datos. Hoy las organizaciones están tomando decisiones basadas en datos y estamos saliéndonos de la intuición. Y en comunicación interna, si seguimos diciendo que nuestro objetivo anual es hacer una campaña de clima laboral y al final del año decimos sí la hice, bien, mi único indicador es si lo hice o no lo hice, si fue efectivo, si moví alguna aguja, si ese impacto, eso tuvo un impacto en el negocio, no lo sabemos. Entonces, el otro día conversando, que me encanta, que de hecho está en el libro con algunas opiniones, el gerente de comunicación de Coca-Cola Andina tiene una frase que me encanta, que es menos guata y más data, ¿ya?
que de hecho en el libro lo pongo y expliqué, como un libro que va a llegar a otros países, explicar lo que es guata, porque para nosotros que es la panza, ¿cierto?, en otros lados. Porque claro, de repente nosotros decimos, no, como que me tinca que por aquí podemos ir, digamos. Y todos los que trabajamos en comunicaciones tenemos que decir que lo hemos hecho, o sea, porque no teníamos datos para tomar decisiones. Entonces decimos, sí, al menos uno va a terreno, conoce la organización, conoce a las personas, esto podría funcionar. Pero de repente solo nos quedamos con la intuición. Entonces tenemos que empezar, y ahí ya tenemos la primera visión de qué datos vamos a ir a buscar dentro de una organización. En la encuesta que nos entregaba Ignacio, ahí aparecía si están midiendo efectividad y nos aparecía encuestas, ¿ya?, que nos dan algo de data, nos aparecía los sistemas de envíos, que hoy día nos ayudan a decir si las personas nos están abriendo. Ahora, digo yo, ¿abrió el mail? Sí, puede que haya abierto el mail. ¿Efectivamente leyó el mail? No lo sé. Uno supone que si estuvo más de 30 segundos, ¿cierto?, en el mail, o lo leyó. Ahora, si leyó, ¿entendió lo que le enviamos? Y si entendió, ¿hizo algo con eso? ¿Fue a vacunarse porque estábamos con una campaña de vacunación? ¿Se cuidó con el COVID? O sea, al final por eso el libro habla no solo de efectividad, sino de impacto. Si muevo alguna aguja, si hay un cambio de comportamiento. Porque yo puedo decir, sí, tengo muy buena lectoría. Y es verdad que son datos y tenemos que partir de ahí, nos ayudan. O sea, si pensamos acá, es cierto, tenemos en un mundo hoy, todo lo que hacemos genera datos. Entramos al banco y tenemos una cantidad de información gigante, ¿ya? Ayer en la mañana, o el lunes en la mañana, estuve en una reunión con uno de nuestros clientes que es del mundo bancario, que tiene un nivel de... Los bancos en general son los que, nosotros en nuestra experiencia, son los que tienen mayor nivel de lectoría. Tienen un nivel de repente de lectoría del 86%. Entonces ahí cómo movemos aguja para que lean más, digamos, es súper alto. El tema es cómo empezamos a cruzar esos datos. Y nos pasó, perdón, me fui para atrás y no quería todavía. ¿Cómo vuelvo? William, ayuda. Bien. Y ahí en términos de los datos, el cruce que uno empieza a hacer, y nuevamente desde la intuición, nosotros siempre decimos ya, el mejor momento, por ejemplo, para enviar un mail, y los que están aquí también lo deben haber usado, es jueves en la mañana. Miércoles o jueves en la mañana, ¿cierto? Es como el mejor día. Hay varios dicen que sí. Bueno, nos pasó haciendo análisis de este mundo de datos para llegar a la información, en donde nos dimos cuenta en una institución bancaria que el mejor día era el martes en la tarde. Muy contraintuitivo, porque uno decía, qué raro, martes en la tarde. Bueno, los cajeros, muchas gracias, los cajeros están en la mañana atendiendo, que son una gran audiencia dentro de un banco. Y después que terminan su jornada en la mañana y el banco cierra, pueden ir a ver correo. Y resulta que el día martes era el día que más veían. Entonces nos movía la aguja. No era el jueves en la mañana el mejor día para enviar una comunicación en ese banco, porque tampoco es que sea para todos. Entonces, empezar a recopilar esos datos nos permite tener información y cuando los vinculamos nos da conocimiento, ¿ya? Entonces, el primer nivel que necesitamos es tener esos datos. Y cuando uno dice, bueno, parece obvio, todavía tenemos organizaciones que están a ciegas. En Chile y en varios países de la región me ha pasado, no tienen sistema de envíos, mandan por Outlook o mandan por G Suite y no saben siquiera si alguien nos abrió. O sea, estamos totalmente a ciegas, digamos, en saber si es que alguien nos está leyendo. O después cuando empiezan a medir, hay equipos de comunicación interna que me dicen, le ponemos tanta cabeza, tanta energía al newsletter y nos estamos dando cuenta que el 3% está abriendo el newsletter. ¿Vale la pena seguir con el newsletter? Entonces, empecemos por lo menos a tomar decisiones basadas en datos, como todas las organizaciones hoy lo están haciendo. Y aquí entonces, en este desafío de empezar a medir, hace unos
unos años empecé a construir este mapita, que después me di cuenta que se parece mucho a un Balance Scorecard. Me di cuenta ahora con la investigación para el libro, en donde empecé a mirar cómo podemos llegar a demostrar que somos estratégicos. Y si vemos en el punto 6 de este cuadro, tenemos lo que más se ve en comunicación interna. ¿Qué se ve en comunicación interna? El medio, la acción, el mailing, ¿cierto? ¿Qué hace usted? Manda mailing. El otro día estuve en la Universidad de Buenos Aires con un profesor que me decía, y le decía a los alumnos con los que estábamos, yo era Arielito del newsletter. ¿Quién era yo cuando partí trabajando? Arielito del newsletter. Bueno, yo era la niña de las fotos, es decir, cuando uno partía así ya, ¿quién va a mandar el mail? La chica del mail, ¿cierto? Así partimos. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Esto, en nuestra tarea. Pero si nos centramos solo en la táctica, lo que podemos llegar a medir son objetivos o indicadores de gestión o actividad. ¿Lo hice o no lo hice? O ya, mandé el mail y me leyó el 20% de la organización. Siempre me preguntan qué nivel de lectoría base debiera tener la comunicación interna. Y aquí, solo por historia de lo que hemos visto, yo diría que en comunicación interna al menos debiéramos tener un 30%, ¿ya? Porque tenemos un público cautivo. En email marketing, si hay una lectoría entre un 8 y un 12%, están felices, digamos, están saltando en una pata. Pero en comunicación interna deberíamos tener al menos un 30%. Como les digo, hemos visto organizaciones que tienen más de 80%, otros que están en el 50%, en el 40%, y va a depender de la comparación también con la misma organización. También se puede hacer benchmark y también lo vamos a ver como parte de la medición. Entonces, hoy de nuevo me fui hacia atrás. Ya, ahí pude. Muy bien. Ahora, estos medios de acciones tienen que responder a planificación y campañas comunicacionales. No puede ser que estoy mandando mailing reactivamente o que alguien está solicitándome internamente, porque llega, ¿cierto? Sabemos los clientes internos y nos dicen necesito 5 mails porque viene un proceso, así que manda 5 mails. Y uno diría, ¿quién sabrá si son 5 mails? ¿Sabrá la persona de comunicación interna o la persona de TI que me viene a pedir los 5 mails? Bueno, nosotros debiéramos asesorar y debiéramos decir si son 5 mails o no. ¿Cómo podemos asesorar? Si esto está planificado, está dentro de nuestras campañas y eso está respondiendo a los focos comunicacionales de la empresa, yo puedo decir, hey, ciberseguridad es un foco comunicacional este año. No son 5 mailings, tenemos que darle mucha más fuerza. O al revés, este tema que me vienes a pedir no es un foco comunicacional este año, le vamos a dar comunicación, pero en su justa medida. Pero para eso tenemos que tener un mapa. Si no, ¿cómo lo asesoro? ¿O cómo valido, argumento la decisión que estoy tomando? Y estos focos tienen que responder a la estrategia de la organización y al propósito, a la planificación estratégica. Cuando yo llego aquí, y si ven aquí abajo, si planifico puedo llegar a objetivos de comportamiento. Si hago aquí, mando los mailing o hago los mailing para que la gente vea una campaña, por ejemplo, de clima laboral, pero resulta que ya planifiqué, hice una campaña y logré mayor participación desde el año anterior, o tuvimos un aumento en la satisfacción de clima laboral porque logramos visibilizar los beneficios internos, por ejemplo, moví una aguja, tuve un cambio de comportamiento. Ahora, si impacto a un indicador de negocio, puedo decir que estoy siendo estratégico y puedo llegar a medir retorno sobre la inversión. Si mando mailing de ciberseguridad, la gente lo vio, le gustó la campaña, la encontró positiva y la encontró útil, ¿cierto? Tuvimos un buen nivel de lectoría. Eso podría impactar a que la gente pinchara menos mail maliciosos, porque entendió, ¿cierto?, que tenía que cuidarse en ciberseguridad. Y eso puede disminuirme incidentes de ciberseguridad. Y eso genera ahorros en una organización y genera menor impacto reputacional. Ahí puedo decir que estoy impactando el negocio y ahí puedo medir retorno sobre la inversión.
para intangibles, que no es la misma forma de medir un retorno para la inversión de otro tipo de proyecto. ¿Ya? Entonces, este empezó a ser mi mapita, que ahí lo voy desglosando en el libro diciendo, sí, podemos demostrar que somos estratégicos. Y ahí viene la pregunta, ¿es posible medir retorno sobre la inversión a través de nuestras acciones comunicacionales? Lo hemos hecho. Nosotros ya tenemos varios casos en que lo hemos podido medir. Yo me certifiqué en el ROI Institute, ¿ya? Que tiene una sede en Chile, para la medición de intangibles, que generalmente se dedica al tema de recursos humanos, a indicadores de recursos humanos. Entonces, cuando yo llego, le digo, me quiero certificar, vamos con otra persona de mi equipo, que ya no está en mi equipo, que se la llevaron, se la llevó uno de nuestros clientes, y nos dicen, pero comunicación interna. Entonces, y la frase que usó el director del Instituto ROI en Chile fue, ustedes son el intangible del intangible. ¿Ya? O sea, no solamente éramos un poco intangibles, ¿cómo medimos? Bueno, pero ¿se puede o no se puede? Intentémoslo. Bueno, lo logramos y nos logramos certificar en esta metodología, que es una metodología que llega a esta ecuación, ¿cierto? Que es una ecuación bastante sencilla. Yo sé que los que estudiamos comunicaciones no nos gustan mucho los números, ¿cierto? Y a mí me dicen, bueno, yo estudié periodismo porque no quería ver estas operaciones matemáticas y resulta que yo les traigo una operación matemática. Aquí, ¿qué es el ROI en sencillo? ¿Cuánto gané versus, ¿cierto?, restado lo que gasté, la inversión que hice, dividido por la inversión y multiplicado por 100? En sencillo, si yo vendo lápices, ¿cierto?, compro 100 lápices a $1 y los vendo en $2 cada uno, tengo un retorno sobre la inversión del 100%. ¿Ya? Sencillo. Es una ecuación bastante sencilla, con lápices, o con carreteras, o con edificios, o con renta de oficina. El tema es cómo llegamos a eso con algo tan intangible como nuestra disciplina. Entonces, para llegar a eso hay 5 pasos y que se relaciona con este mapita que estábamos viendo recién. La primera etapa es reacción, es decir, la gente vio mi campaña, le dio like a la red social, le gustó, la recuerda, si es que después hacemos una encuesta y le preguntamos si recuerda la campaña sobre ciberseguridad. En el nivel 2, ¿internalizó algo el trabajador con eso? Si pensamos en el COVID, todos los que estamos aquí hicimos campañas, ¿cierto?, de cuidado de COVID y nos preocupamos de que la gente se cuidara. Si vemos en el primer nivel, bueno, la gente vio mi campaña, entró al baño y vio cuántos minutos había que lavarse las manos, le pareció útil. Segundo nivel, aprendió algo con eso, internalizó que había que usar la mascarilla, que la distancia física, ¿cierto?, todo el proceso que vivimos. ¿Hubo un cambio de comportamiento con eso? La gente empezó a usar la mascarilla, empezó a lavarse más las manos, empezó a usar el alcohol gel. 4, ¿eso tuvo un impacto en un resultado de negocio? ¿Creen ustedes que tuvo un impacto en algún resultado de negocio? ¿El que la gente se cuidara más? ¿Sí? Sí, es cierto, disminuimos días perdidos por enfermedad, licencias médicas. Obviamente cuidamos a las personas, que es lo más relevante, pero si pensamos desde la mirada del ROI, tenemos que mirar el resultado. Bueno, si impactamos un resultado de negocio, podemos medir retorno sobre la inversión. ¿Cuánto gastamos en la campaña comunicacional? ¿Cuántas horas del equipo invertimos también? ¿Y cuánto ganó la organización al tener menos licencias, menos días perdidos por enfermedades, etcétera? Y ahí podemos recién llegar a medir ROI. Entonces hay que hacer 5 pasos previos. ¿Es más difícil? Sí. Es más difícil que con los lápices que estábamos viendo recién, pero se puede hacer. Ahora, es importante ver que no todo lo vamos a poder medir con ROI. Si hacemos una campaña de cultura,
que seguramente una campaña de cultura nos va a impactar positivamente, pero es muy difícil hacer la correlación de si la cultura me está dando mayor productividad interna, por ejemplo. Entonces, ahí no lo vamos a poder medir, pero igual podemos llegar a medir el nivel de comportamiento. ¿Ya? No nos quedemos que no podemos medir. O por último, en el primer nivel de reacción, si la gente realmente está viendo, por lo menos, ¿cierto?, la efectividad de mis medios. Ese es el nivel más base. Diagnóstico y benchmark también son elementos de medición. Cuando uno busca el concepto de medir en la Real Academia Española, dice que medir es comparar. Y en el diagnóstico nos comparamos con nosotros mismos, cada un año, cada 2 años, con una encuesta, a ver cómo estamos avanzando. Y además el benchmark nos permite compararnos con otra industria, con otra empresa y ver si las buenas prácticas son comparables, si están logrando lo mismo que estamos logrando nosotros. Así que también son herramientas para medir. O sea, hay un libro que cito en este libro que se llama Cómo medirlo todo, ¿ya? Que es de un autor que no viene del mundo de las comunicaciones, y él dice, no nos quedemos con, esto no lo puedo medir. Compárate con alguien. A lo mejor la otra empresa no es exactamente igual, no importa, igual nos va a servir. ¿Ya? Esto de cegarnos, ponernos límites y decir, no, esto es imposible de medir, ya nos da esta pared de no poder avanzar en que los intangibles sí son medibles. Y me metí a estudiar Balance Scorecard. ¿Ya? Investigué mucho en el tema, ahí el Norton y Kaplan, el típico, pero otros libros también sobre Balance Scorecard, de cómo relacionar los objetivos de negocio con el objetivo de la comunicación interna. Y se puede hacer. También da un poco de susto esto de tener un tablero control. Yo digo, bueno, los que manejan aquí, que me imagino que hay una cantidad que manejan, uno se sube al auto y tiene un tablero de control, ¿cierto? Sabe si tiene gasolina, si el aceite está bien. Hay información que nos da. Eso es un tablero de control para nosotros. Algo que nos permite ir mirando si estamos apuntando a los objetivos que tenemos que apuntar. ¿Ya? Y si vemos aquí, tenemos esta base de un Balance Scorecard, de un libro que se llama Indicadores de Gestión Empresarial, en donde volvemos a mirar los niveles que habíamos visto en el mapita. La gestión operativa, la gestión táctica, para llegar a la gestión estratégica. Y es el cascadeo de objetivos que las áreas en la organización empiezan a hacer. Entonces, podríamos armar nuestro propio Balance Scorecard partiendo por un objetivo estratégico de la organización, definir qué foco comunicacional va a impactar a este objetivo estratégico, el objetivo de la comunicación interna de mi área que va a llegar a aportar, qué indicador me va a demostrar si hice un cambio, cuál es la meta que me estoy poniendo de ese indicador, qué iniciativa, o si alguien trabaja con OKR, qué KR, ¿cierto?, qué resultado clave me va a impactar y quién es el responsable de mi área. Y cuando tengo este mapa armado con todos los objetivos estratégicos, yo puedo decir, a lo mejor llevo 6 meses y le he estado dando muy fuerte a este objetivo estratégico con este foco comunicacional, pero tengo otro que lo tengo un poco olvidado. Entonces me permite ir haciendo una gestión, midiendo para poder mejorar. Y una de las preguntas que me fui haciendo también, los comunicadores, a lo largo de todo esto que fui investigando para el libro, ¿necesitamos las mismas competencias que necesitábamos hace 10 años o 15 años? ¿Qué piensan algunos de los directivos de comunicación interna de la región? Aquí es una encuesta y tanto encuesta como opiniones de distintos directivos de comunicación interna de la región. Y si ven, los que están marcados aquí, ¿cuáles fueron las competencias más altas que ellos dijeron que necesitábamos para la comunicación interna en el futuro del trabajo? Nos aparece en primer lugar la visión estratégica del negocio,
entender, poder sentarnos a conversar de una visión estratégica, entender lo que es un EBITDA, lo que es un market share, ¿cierto? O sea, entender de qué estamos hablando. Después, segundo lugar, tenemos medición de retorno sobre la inversión y cultura digital e inteligencia artificial. En tercer lugar, nos aparece estrategia y planificación de la comunicación interna y en último lugar, redacción. ¿Ya? Eso que es obvio que nosotros decimos, bueno, años aprendiendo a redactar, ¿cierto? Yo amaba a mi profesor de redacción de la universidad, que además fue el primer profesor que además me abrió la puerta para empezar a hacer clase en el año 2008, así que le tengo mucho cariño. Él falleció, que formó muchas generaciones de periodistas. Le doldría esto a Raúl Muñoz, claramente, pero creo que es un signo de los tiempos. O sea, tenemos inteligencia artificial para que nos ayude a redactar. ¿Dónde tenemos que agregar valor entonces? ¿Es en redactar o es en empezar a mirar la estrategia del negocio y ver el impacto? Bien, después de recorrer este camino, entonces, los invito a iniciar o a continuar este viaje hacia una comunicación interna más estratégica. Somos estratégicos, pero tenemos que demostrar que lo somos. Muchas gracias.
Somos una red de profesionales con más de 100 años en Chile. Somos la suma del talento de miles de colaboradores en el mundo. Día a día construimos una ruta de valor, cimentada en la excelencia y centrada en las personas, generando confianza para hoy y mañana. Nos hacemos cargo de los grandes desafíos que se están produciendo en el mundo. Creemos en la palabra equipo, porque solo un trabajo colaborativo convierte los sueños en proyectos y los proyectos en realidad. ¿Estás listo para marcar una diferencia y crear valor para un mundo distinto? Nosotros sí. ¿Sabes de dónde viene el agua que estás tomando? ¿De las nubes? No. ¿De una piscina? No. Mi hermano no cacha nada. Yo te explico. El agua que tomamos se produce en estas plantas. ¡Bacán! Aquí, cientos de personas trabajan día y noche, con cariño y mucho esfuerzo, realizando cientos de procesos y controles de calidad para que nos llegue fresca y pura siempre. Está clarito, ¿no? Como el agua. Es mío, soy tu agua siempre. Desde Concepción, hemos nacido hace casi 100 años y hoy somos la agencia de viajes más grande del sur de Chile. Somos parte del Grupo Esquerré, con 4 oficinas localizadas en Concepción, Santiago, Valdivia y Puerto Montt. Contamos con agencia de viajes, tour operador receptivo, giras, misiones tecnológicas, consultora y organización profesional de congresos. Desde Turismo Esquerré, el mundo en sus manos. Hace 28 años, un sueño se convirtió en proyectos que construyen ciudades y hogares para miles de familias. Hoy, seguimos creando obras que impulsan a la región, generan empleo y abren oportunidades a trabajadores, socios y emprendedores. En Aitue, innovamos para el futuro. Soñamos con un mejor vivir, concretando los anhelos de miles de personas. Aitue, juntos innovando en la construcción de tus sueños. Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo temazos, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Somos recién nacidos y también somos recién abuelos. Somos confianza que se hereda y esos nuevos primeros pasos. Somos esa mano que sostiene la vida. Somos equipamiento y sobre todo somos equipo. Somos prevención, compañía, felicidad, alivio. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica. En ENGIE somos líderes de la transición energética en el país y estamos actuando para acelerar la transformación a un mundo carbono neutral, ayudando a combatir el cambio climático. Priorizamos la sostenibilidad de nuestros proyectos, velando por la transparencia y el apego irrestricto a las normativas y buenas prácticas ambientales, sociales y culturales, teniendo siempre presente nuestro propósito: generar un impacto positivo en el planeta. Cada vez que comes nuestros productos del mar, compartes tu mesa con personas de un fuerte compromiso, como Mario y Luis, capitán y tripulante de toda la vida, o como Rosa,
Filetera de la más rica y fresca merluza marca El Golfo. La misma que da forma a nuestros apanados, esos que tanto le gustan a los niños. Conoce más de nosotros en pacificblue.cl o en nuestras redes sociales. Sé más quien eres. Conéctate a tu esencia. Reciclar, renovar, reutilizar, desperdiciar, no lo aceptes. Vive con más ligereza, sigue tu naturaleza. Un mundo mejor es real, vive lo natural. CMPC, vive lo natural.